Pues seguimos estudiando la carta a los Corintios, el capítulo 15 de esta carta. Es un capítulo quizás de los capítulos o de las escrituras que más me animan dentro de las escrituras. Son aquellos que siempre me siento desafiado a mantenerme fiel, firme al llamado que Dios me ha hecho. Y este es un capítulo que habla acerca de esto, de nuestra vida siendo llamada a permanecer en el Evangelio, en el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Así que vamos a abordar este capítulo 15, la importancia del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Bien importante para cada uno de nosotros entender esta escritura. Fíjense cómo empieza los dos primeros versos de este capítulo. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Varias cosas importantes en este capítulo, en estos dos versos. Algunas están resaltadas, están resaltadas ahí en amarillo. En realidad, ninguna persona puede llegar a ser salva si no recibe el evangelio. En este caso, Pablo fue quien les predicó a los corintios y ellos recibieron el evangelio. No hay manera de que las personas se salven si no les es predicado el evangelio. Y esta es la misión de la iglesia. La misión tuya, la misión mía, es llevar el evangelio a las personas. No hay manera de que las personas se salven si nosotros no les llevamos el evangelio. Esta es la misión de la iglesia. Nosotros somos, Dios depositó en la iglesia esta misión. Depositó en nosotros la misión de la salvación. Decían los antiguos padres apostólicos de la primera iglesia, ¿no? de nuestros hermanos en el primer siglo. Dice: nadie puede tener a Dios por padre a menos que la iglesia sea su madre. No hay manera de que las personas lleguen a Dios si nosotros no somos utilizados, si nosotros no tenemos la disposición de hablarle a las personas. Dice esta escritura que este evangelio que recibieron los corintios, dice que ellos se mantenían firmes en él. El evangelio que nosotros recibimos es un evangelio. Es una enseñanza en la cual tenemos la necesidad de mantenernos firmes. ¿Qué quiere decir eso? Mantenerte firme en el evangelio que tú has recibido. La primera función el primer propósito que el evangelio tuvo para nuestra vida es darnos firmeza. Nosotros antes, sin Dios, ¿cómo éramos? ¿Teníamos un carácter firme? Sucumbíamos a cualquier deseo, cualquier pasión. El evangelio trajo a nosotros firmeza. El evangelio trajo a nosotros determinación. El evangelio trajo a nosotros carácter. El evangelio hizo de ti y de mí personas con mayor determinación. Antes no éramos así. Antes éramos quebradizos en nuestro carácter. Antes éramos ligeros. Antes no teníamos en nuestra manera de pensar y de vivir. Éramos muy flojos, ¿no?
muy laxos, y cualquier cosa que se presentaba, tomábamos decisiones y sufríamos las consecuencias. ¿Qué vino a traer el Evangelio a tu vida, a tu matrimonio, a ti como hombre? Dominio, firmeza. Es una bendición haber recibido el Evangelio en nuestra vida. Y Pablo les dice, ustedes, ese Evangelio que recibieron ahí, se han mantenido firmes. Esa misma firmeza que Dios ha producido en nuestro carácter, debemos utilizarla para no dejar el Evangelio que se nos ha predicado. Las convicciones, los propósitos, el llamado que Dios nos ha hecho, no podemos abandonar a lo cual Dios nos llamó. Tú no dejaste el mundo, tú no escapaste de los malos deseos para venir a la iglesia y vivir otra vez con esos malos deseos. Tienes que ser firme en el Evangelio que se te ha predicado. Dice Hebreos, dice, ustedes ya deberían comer carne sólida, ¿no? Y empieza a decir las cosas básicas de la fe: el arrepentimiento, el perdón de pecados, el abandono de las malas acciones. Deberíamos de haber dejado eso. ¿Cómo es en tu caso? Dice esta escritura, y bien dice, mediante este Evangelio son salvos. Es interesante y muy importante el énfasis en los tiempos en los que la escritura es presentada. ¿En qué tiempo se menciona esa palabra? Son salvos. Fíjate, mediante este Evangelio son salvos. No dice han sido salvados, no dice serán salvados. Está hablando en qué tiempo? Presente. Nosotros no nos damos cuenta que aunque hayamos creído, aunque hubiéramos estado bien convencidos en un momento, aunque hubiéramos tenido esa firmeza, ¿no?, para seguir en el reino, no nos damos cuenta que al pasar el tiempo y en el presente podríamos no estar ni cerca de Dios. Podríamos tener un corazón, como decíamos, sordo al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ya no está haciendo esa función en nosotros. Y este ejemplo a mí se me hace formidable, ¿no? Cuando tenemos un padre, una madre, un esposo, una esposa que sabe que estamos actuando mal y está insistiéndonos una y otra vez, y después de decirnos muchas veces, ¿qué hace? Desiste, ¿no? Sí está ahí con nosotros, pero ya no nos dice nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo callamos, nosotros no quisimos hacerle caso. Y como humanos quizás vamos a dejar de hablar y vamos a dejar de insistir. El Espíritu Santo siempre va a hallar maneras de hablarnos, pero sí, déjame decirte, la Biblia sí se refiere a que nosotros apagamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, lo entristecemos, debido a que en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, ya no hacemos caso a Él. Este mundo es un mundo que a través de las circunstancias y a través de las pruebas nos va a hacer sufrir. Te decía en mi oración, pensando en la canción que cantamos hace un momento, Esperar en ti, a veces es difícil, ¿no? Cuando las personas se enfrentan como una operación como la que tuvo hoy Raúl, cualquier persona que va a entrar al quirófano siente como que algo va a pasar, ¿no? Y no es tan sencillo enfrentar una operación. No tenemos toda la seguridad. Personas a veces han entrado a un chequeo, solamente a un chequeo. Les hacen un cardio y se van. Tenía una amiguita, éramos jóvenes, y recuerdo que ella tenía un problema en su corazón y le hacían chequeos a su corazón. Le pusieron un electrodo en el pie y acá por su hombro, no recuerdo cómo fue, y le hicieron pasar una corriente solo para probar, ¿no? Y se quedó la niña ahí muerta. Las circunstancias en las que nosotros nos hallamos a veces
No son circunstancias que nos den a cada uno de nosotros confianza. Pero Dios quiere que seamos firmes y Dios quiere que permanezcamos. Dice Job capítulo 4, en el verso 4, fíjate qué escritura tan increíble. Tus palabras han mantenido en pie a muchos. La palabra de Dios, la firmeza que nosotros tengamos, y ahorita vamos a hablar de esa palabra, aferrarse a la palabra, pero el corazón que tengamos para tener la palabra de Dios en nuestra vida nos va a permitir ser salvos en el presente. Tú no sabes mañana, tú no sabes qué va a suceder, pero el presente sí lo puedes decidir. Y necesitas aferrarte a la palabra. Dice esta siguiente escritura: si se aferran a la palabra que les prediqué. ¿Cómo vamos a ser salvos? Dice, si se aferran a la palabra que les prediqué. Esta palabra habla y da a entender que cuando una persona se aferra tenazmente, o sea, no te puedes soltar. No sé si en algún momento has sentido tú el peligro, ¿no? Y te has agarrado de algo y dices, yo no me suelto, ¿no? No me suelto. La idea de aferrarse tenazmente es una idea que nos va a ayudar a nosotros a que en medio de circunstancias difíciles nosotros estemos aferrados a Dios. Los problemas, las situaciones, los pecados, aún las crisis que puedas experimentar o mirar en la iglesia, porque a veces hay cosas que en nuestra fe nos van a probar, ¿no? Yo no leí aquí una carta, somos muy ajenos de pronto a lo que sucede en la Ciudad de México. Muchos de ustedes ni siquiera conocen a los líderes de la Ciudad de México, ¿no? Pero hay una carta que nos pidieron leer acerca de que una pareja, los Espinosa, Mario y Angélica Espinosa, dejaron de ser ministros en la iglesia. Desde a partir del 15 de agosto dejaron de ser ministros. Por 3 años menciona la carta que tuvieron necesidades espirituales consistentes que los alejan de ser calificados como ministros. Así que, pues, nuestros hermanos, dice la carta, ¿no? Están en paz, han tomado esta decisión de parte del cuerpo de gobierno de nuestra iglesia, el grupo principal de liderazgo y también de la mesa directiva de nuestra iglesia. Tomaron esta decisión en paz y están en paz, ¿no? Pero cuando tú escuchas noticias así, sientes, ¿no? Yo he escuchado de parte de algunos que sí se han enterado porque han estado cerca de esto, una especie de desilusión, de desánimo. Dicen, pero ¿cómo, no? Cada vez menos líderes, esto, el otro, y puede haber desánimo en tu corazón, pero el llamado que Dios nos hace, hermanos, es algo personal y debes de entender, tienes que aferrarte. Tú no puedes abandonar el evangelio. Aún nosotros como líderes podemos abandonar convicciones que nos alejen de ser siervos de Dios. Como líderes podemos tomar actitudes o estilos de vida o pensamientos, criterios que nos alejen de vivir como ministros, que nos descalifiquen. Imagínate nosotros, ahora tú tienes que aferrarte al evangelio que te ha sido predicado, porque de esto depende tu salvación. La fe siempre nos va a dar, la fe es siempre la victoria del alma que mantiene tenazmente su arraigo en Dios. Nosotros necesitamos ser serios, dice la Escritura. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano.
Yo tengo una historia religiosa. De los 10 a los 23 años viví con mis padres y se sembraron muchas semillas increíbles ahí, pero lo que yo vivía hasta los 23 años espiritualmente era un desastre. Yo aprecio muchísimo la historia en mi vida, la vida de mis padres, la vida piadosa de mis padres. Pero sabes que la decisión que yo tomé de servir a Dios, la decisión que tomé de ser un discípulo, siempre que estoy en una crisis espiritual, una de las cosas que me repito es, yo no dejé todo para vivir, ¿no?, sin convicción y sin una entrega a Dios. Y vuelvo otra vez a mis fuerzas, ¿no? Vuelvo como otra vez en sí, digo, ok, Dios, yo no dejé todo para estar así. Vamos adelante, voy a ser fiel, voy a continuar, tengo que pelear. Y ese es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Debemos de ser personas serias, personas profundas. ¿Qué decisión estás tomando? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Decidiste amar a Dios? ¿Decidiste ser un discípulo? Pues entonces, aférrate. No dejes escapar la salvación en este día. No sabes mañana, pero en este día tienes que tomar decisiones de aferrarte a nuestro Dios. Amén. Seguimos leyendo en el verso 3 al 6, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por todos nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y a los 12. ¿Te acuerdas quién es Cefas? Pedro. ¿Por qué tendría que aparecerse a Pedro? Cuando lees las Escrituras pareciera ser que primero se apareció a las mujeres, ¿no?, en el jardín de la tumba, pero Jesús específicamente dice que se le apareció a Pedro. ¿Por qué a él? ¿Te acuerdas qué pasó con Pedro? Él lo negó. La última persona que quizás buscaría sería alguien que te negó, que te traicionó, ¿no?, que hasta te maldijo, porque eso es lo que dice Lucas, que dijo palabras maldicientes acerca de Jesús. Pero Jesús, dice la Escritura, que al resucitar, mira el corazón de Él, buscar, animar a alguien que falló. Te decía el domingo, cuando hablamos acerca del perdón de Dios, acerca de los pecados, acerca de quién es Dios y cómo Dios es con nosotros, realmente no está en juego el perdón de Dios, porque el perdón de Dios siempre Dios lo otorga, siempre va a buscar convencernos de su perdón. El problema de hablar del pecado en nuestra vida, de permitirnos pecado en nuestra vida, no es que Dios no nos vaya a perdonar. Y nuestros jóvenes tienen que saber esto, ¿no? El problema real son las consecuencias. Si tú mientes, vas a tener una consecuencia. Si tú tienes una aventura sexual, vas a tener una consecuencia. Y a veces las consecuencias van a ser muy tristes. Te van a dejar huellas muy grandes en tu vida. Te van a preparar para el casamiento. No, la gente no te dice eso. Cuando los jóvenes andan en la vida loca, realmente no se están preparando para casarse, se están preparando para usarse unos a otros. Ser leales, ser fieles, ser sensibles, no. Ser egoístas, ¿no? Ser superficiales, ser materialistas, ser desechables. Eso es lo que sí se están preparando para una vida así. Por eso los matrimonios no subsisten, ¿no? Nuestro mundo, quizás de cada 10 ahora 2 tendrán éxito pasando 4 o 5 años, pero los 8 restantes en los primeros 2 años se divorciaron, porque así es. Jesús va hacia Pedro porque tiene un corazón lleno de gracia y de amor. No quería Jesús que Pedro, al sentirse que había fallado, y algo interesante es que Pedro lloró realmente arrepentido, ¿no?
amargamente lloró por su pecado y Jesús quería consolarlo. Jesús quería decirle: aquí estoy y resucité para darte vida, para que me creas y para que cumplas el propósito para el cual yo te llamé. Así que en los peores momentos de nuestra vida, hermanos, debemos recordar: Cristo resucitó para traer perdón a nuestra vida. Y dice esta escritura: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús. ¿Sabes que la familia de Jesús fue una familia que le resistió? Fue una familia que dijo: nuestro pariente, nuestro hermano se ha vuelto loco, ¿no? Hemos venido por él porque ni siquiera come, ni siquiera presta atención a su vida. Cuando lees los evangelios te das cuenta que la familia de Jesús fue la primera en ser incrédula. ¿Por qué no vas a aquellas ciudades a hacer tus milagros? Le aconsejaban. ¿Qué es lo que duele más en nosotros? La familia. Que la familia te abandone, que la familia te diga: estás locuaz, te falta un tornillo, ya te extraviaste, ya te perdimos, ¿no? Jacobo era hostil con Jesús. Y Jesús resucita y se acerca a él. Se mencionan algunas tradiciones orales, o sea, nunca se escribió algo acerca de lo que te voy a decir, así que es una tradición, pero se dice que Jacobo hizo un voto de muerte, de no comer, hasta no ver a Jesús resucitado, porque escuchó que había resucitado y le impactó. Así que Jesús se acercó a él personalmente y fue y se le presentó: estoy vivo. Todo lo que tú te han predicado, todo lo que escuchaste, todo lo que viste, es verdad. El evangelio, hermanos, tienes que entender esto: el evangelio es perdón, es gracia para nuestra vida. No puedes olvidarte de que ese es el evangelio en tu vida. Es gracia, es perdón, es fortaleza y es un llamado a persistir, a ser firmes. Esto es lo que Pablo les está diciendo a los de Corinto: tienen que permanecer. Fíjate lo que dice: y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, que yo soy el más insignificante. Fíjate lo que hace el evangelio en nuestra vida. ¿Quién eres tú? No, yo soy Pedrito Camaney. Yo soy Luis Antonio, el gallo. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Alejandro? Cuando me dicen los hermanos, a veces me hace sentir, ¿no? Y aprecio el respeto y aprecio todo esto que a veces en términos de liderazgo, cómo te miran, pero yo soy igual que tú. Soy inferior a ti. Yo quiero servirte, yo necesito servirte. Dice esta escritura, Pablo, ¿no? El más insignificante. ¿Quién eres? A veces nos creemos, ¿no? Ay, no, a mí me tratan bien, a mí me dan lo que yo necesito, me saludan o me voy de aquí. ¿Quién eres? Pablo dice: soy el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. El evangelio de la gracia nos debe de hacer a cada uno de nosotros ser personas deseosas de actuar. Si somos pasivos, si somos personas que no hablamos, que no servimos, que llegamos a la iglesia y no queremos interactuar, que no queremos servir, que no queremos amar, que no queremos dar estudios, que no queremos discipular, te has olvidado de la gracia de Dios, ni la entiendes. La gracia de Dios nos equipa, dice Tito 2, para ser deseosos de hacer toda clase
de bien. Somos llamados a entender el Evangelio, y el Evangelio que Pablo predicó es un Evangelio de gracia. Debemos de valorar la gracia de Dios y trabajar, como dice, con más tesón. 1 Corintios 15, del 12 al 34, dos problemas con la resurrección. El primer problema es que muchos negaban a la resurrección de Jesús, y Pablo trata de entender, dice, bueno, si realmente Jesús no hubiera resucitado, fíjate las cosas que él dice en los siguientes versos, ¿no? En el verso 13 dice, si Cristo ni siquiera Cristo ha resucitado, entonces sería igual a cualquier otra persona, cualquier otro iniciador de religiones, cualquier otro filósofo, como dicen algunos, cualquier otro iluminado, cualquier otro profeta, sería como un Mahoma, sería como Buda, sería como Confucio, sería como cualquier otro iniciador, si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, nuestra predicación no sirve para nada. Así como tampoco están hablando de la fe. ¿Qué estamos haciendo aquí? Somos un grupo de personas que profesan algo que no tiene sentido, que no es cierto, que es mentira. Si Cristo no hubiera resucitado, dice, resultaríamos falsos testigos de Dios. ¿Qué tipo de Dios, de qué tipo de Dios estamos hablando? De alguien que no resucita a los muertos. La fe de ustedes es ilusoria y también están en sus pecados. Eso que sentimos de que ya nos perdonó Dios, pues es pura ilusión. Seguimos en nuestra manera, no hemos cambiado, no somos los que decimos, ¿no? Nuestra vida sigue siendo sucia. Dice, están perdidos, ¿no? Todos aquellos que creyeron en Jesús y murieron en Él, siendo fieles, estaban perdidos. Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo Jesús fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Los más desdichados. Seríamos engañados. Estaríamos hablando de algo que no existe. Estaríamos diciendo que vamos a ir a un lugar que no existe, si Cristo no hubiera resucitado. Pero dice en el verso 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Recuerda lo que dice, no fue solo un testigo. Hay religiones que se basan en solo un testigo. Por ejemplo, ¿no? Los mormones. Su iniciador dice que entró a un cuarto oscuro y ahí se le apareció un ángel y le dio toda la revelación. Luego, como el cuento de es una ¿cómo le llaman a estas historias que tienen enseñanzas? Una fábula, ¿no? Del rey que le venden un traje invisible. Donde todos tienen que decir que se le ve genial, ¿no? Que es increíble. Porque si no dicen eso, entonces, pobres de ellos. Entonces los discípulos, ¿no? De John Smith se meten a un cuarto y dicen, no, sí, también nosotros lo vimos, pero nunca lo vieron, ¿no? Dice la Escritura que Jesús se le apareció a más de 500 personas, que comió con ellos. No fue un cuento. 500 personas, dice, y muchos de ellos viven ahora. Cuando Pablo dice esto, dice, en este tiempo muchos de ellos viven, son testigos oculares de que Cristo resucitó. Y él termina diciendo, bueno, dice en este verso 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Cristo resucitó. Cristo resucitó. No es algo que nosotros hemos visto. No hemos visto a una persona que murió por 3 días y que se haya levantado. Todos esos cuentos de los zombies y de que los Walking Dead, ¿no? Te van a atacar y todo eso es fábula, todo eso es ciencia ficción, ¿no? Lo que sí es verdad es que Cristo resucitó. Y esos hombres que creyeron en su resurrección vinieron a ser personas
que conquistaron el mundo en su generación, porque creyeron el Evangelio, vivieron el Evangelio, y nosotros somos llamados también a eso, a vivir y creer el Evangelio. Cristo sí fue levantado de entre los muertos, dice el verso 20. Él abrió la puerta a la resurrección futura. Un día nosotros vamos a resucitar. Si nosotros morimos, tenemos la esperanza de un día ser resucitados. Cuando Jesús venga, dice la Escritura que los que están muertos van a resucitar, ¿no? Se van a levantar. Nosotros vamos a ser transformados si estamos aquí, y vamos a ser llevados al cielo cuando Jesús venga. Dice, por Él todos tenemos la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Porque Cristo resucitó, seguimos predicando, la vida eterna es verdadera. Va a llegar el fin del mundo y entonces, como dice la Escritura, se va a concretar la resurrección de todos los fieles. Dios va a destruir a sus enemigos. Dice, todo dominio, autoridad y poder y aún a la muerte. Cuando hablamos acerca de esto, siempre me llama la atención, ¿no? Que las personas, cuando se habla del juicio de Dios, dicen, pero ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios va a llevar a las personas al infierno? Y siempre hay muchas maneras de explicarlo, ¿no? Hasta ejemplos muy cotorros. Pero yo digo, la vida misma, si tú no crees en Dios, la vida misma te enseña, ¿no? Si tú no pagas, te cortan, ¿no? Si tú no trabajas, no comes. Si tú no te cuidas, te enfermas. La vida y la vida en su proceso natural tiene sus repercusiones. Dios, la Biblia sí enseña que Dios no condena al hombre, sino quien se condena es el mismo hombre, porque Dios le da la opción de tomar la salvación. Así que finalmente está sobre nosotros la responsabilidad. Jesús murió, y lo que sí dice la Escritura es que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de tomar la salvación para sí. Dice en el verso 32 al 34, ¿qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta era una frase de la gente de ese tiempo, ¿no? De verdad, si Jesús no resucitó, si esto del Evangelio no tiene sentido, ¿no? Si es mentira, entonces dale vuelo a la hilacha, como dicen, ¿no? Dice, comamos y bebamos, como entendiendo, ¿no? Que los máximos placeres que tiene el hombre es la comida y es entregarse a la bebida. Pero dice, pero no se dejen engañar. Corinto era una ciudad que tenía una presión social muy fuerte en el área de sexualidad, ¿recuerdas? Y en el área sensual, en el área donde el hombre es más débil, en esta área los corintios sufrían mucho. Y de pronto empezaron a hacerse a la idea, ¿no? de que la vida era así, la vida podías vivirla, y en la iglesia y en el cristianismo está entrando una onda donde no tienes que vivir realmente tan comprometido, porque la salvación la tienes prometida. Y platicaba con un hermano en la semana y acertadamente me decía, bueno, es que la Biblia habla de los dos extremos. Sí, habla que Dios te da la salvación, pero también la Biblia enseña, ¿no?, que Dios te la quita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto? El equilibrio. Y platicábamos, nuestra iglesia tiene la convicción de predicar siempre, vivamos deseosos de hacer el bien, ¿no? Sí, hay una corriente
Nuestra iglesia ha vivido alguien le llamó la ley del péndulo. ¿Has visto los péndulos de los relojes? ¿No? Nuestra iglesia llegó un momento en que era súper radical y legalista. Y nos sirvió, ¿no? Y de repente tuvimos una crisis en nuestra iglesia y el péndulo empezó a moverse hacia el otro lado. Muchas iglesias se han quedado aquí. Si tú no quieres ayuda en tu vida, está bien, camina como tú quieres. No te vamos a correr de la iglesia porque no tienes discipulado y no lo quieres y no lo aceptas. Pero te digo algo, eres un adulto y vas a vivir las consecuencias de ser necio, de ser orgulloso, de creerte en tu propia sabiduría. Pero la iglesia, cuando se quedó aquí siendo laxa y desechando estas cosas, ¿no?, que son buenos principios y son bíblicos, ¿no? Buscar ayuda, buscar ser abierto en tu vida y buscar ayuda espiritual que te ayude a abrir tus ojos. Pero si no regresamos y hallamos este balance, vamos a hacer caso a esto, ¿no?, de las malas compañías. Y me gustaría ahondar mucho en esto, ¿no?, cuando se habla acerca de la nueva tolerancia. Tú escuchas la definición de tolerancia y es bien interesante cómo el día de hoy, si tú emites una opinión hacia una persona, ya no eres tolerante y te metes en un grave problema. Me gustaría hacer una serie de predicación para los domingos hablando acerca de la nueva tolerancia y tratar de puntualizar dónde nosotros como cristianos debemos de ser, pero bien estrictos, ¿no? Bien determinados. Yo no estoy al 100% de acuerdo con cosas que se hablan detrás de una marcha que va a haber el día sábado. He visto muchas láminas y yo veo láminas y digo, ¿de veras dicen eso? No, eso no es correcto, ¿no? Sí se ve que hay intolerancia. Debemos de pelear por la familia, debemos de pelear por los valores de la familia, pero en ese sentido yo no puedo meterme a juzgar a los demás, ¿no? Yo no puedo cruzar esa línea de juzgar a la gente. Yo puedo defender mis convicciones. Yo puedo decir, yo amo a mi familia, yo quiero la crianza de mis hijos, yo quiero que mis nietos, ¿no?, pero tengan padre y madre, ¿no? Pero yo no me puedo atrever, ¿no?, a hablar mal de las personas. Yo no lo puedo hacer. Lo que necesito es más bien influir, ayudar, ¿no?, ser un cristiano. La nueva tolerancia podría hacernos pensar a nosotros que podemos ser cristianos sin mover un dedo, con solo llegar. Te vas a sentir muy incómodo en esta iglesia, si me permiten seguir aquí. Te vas a sentir muy incómodo porque siempre voy a estar predicando que tú debes de levantar un dedo si quieres ser un cristiano. Porque la Biblia enseña que debemos de ser deseosos de hacer buenas obras, como hemos aprendido. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, fíjate, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Hay personas que realmente no conocen el Evangelio, que no conocen la gracia, que no lo entienden y quieren abusar de ella para seguir viviendo en pecado, para seguir viviendo mintiendo, para seguir viviendo en alcohol, para seguir viviendo en vicios, para seguir viviendo egoístamente. No podemos nosotros observar ese estilo de vida. Lo que necesitamos, dice esta escritura, es arrepentirnos y realmente conocer de Dios. Voy a terminar hablando acerca la escritura termina hablando acerca de cómo vamos a resucitar. Y era una pregunta que tenían los corintios: oye, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo cuando resucitemos? Y trata de explicar que en el cielo hay ángeles y que son muy diferentes a nosotros, ¿no?
que el cuerpo de nosotros es muy diferente a un cuerpo celestial. Dice en el verso 44, existe el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, son diferentes. Los habitantes del cielo tienen ese cuerpo, el cuerpo espiritual, son ángeles. Es imposible que un cuerpo mortal herede el reino de Dios. Verso 50. Por eso todos seremos transformados. Es lo que dice la Escritura, que cuando venga Jesús, los que murieron en Cristo, dice, van a resucitar y su espíritu se va a levantar. Y nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser llevados juntos al cielo. Una imagen del día final es que los cristianos vivos serán transformados y los muertos resucitarán con un cuerpo espiritual. Pablo termina diciendo que ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Dice, ahora, ¿no?, la victoria de Dios ha sido levantarnos de la muerte. Y termina esta escritura y termino este tiempo con este verso que dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes. Y mira lo que dice, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. ¿Cuál es el progreso que tú tienes en la obra de Dios? ¿Estás involucrado o eres ajeno a la obra de Dios? Necesitamos involucrarnos y progresar. Es decir, hoy yo estoy sirviendo más, hoy yo estoy más comprometido. No, hoy yo soy más solitario, hoy estoy más alejado, hoy soy más indiferente. Hacia allá no va hacia el lado contrario. Progresar en tu fe, crecer, tener más responsabilidades, servir más a Dios. Ese es el deseo de Dios. Dice la Escritura, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Te digo algo, nunca creas que lo que tú haces por Dios es en vano. Tu ofrenda especial, nunca creas que esto es en vano. Dios te bendice. Tu servicio a Dios, Dios te bendice. Siempre, de una u otra manera. Y si tú nunca has hecho esto, si tú nunca te has dispuesto a servir, déjame decirte, te pierdes de mucho. Vas a seguir peleando en tus problemas. Si tú no eres de los que da, vas a seguir sin tener. Y nunca vas a tener para dar. Nunca tu actitud va a cambiar. Pero atrévete a hacerlo, atrévete a servir, atrévete a dar, atrévete a entregarte. Y te vas a dar cuenta que Dios multiplica, que Dios bendice, que Dios a veces te va a dar en salud. Quizás dices, bueno, Dios no me has dado el Ferrari que quería, pero te ha dado la salud. Y tus hijos son guardados. Tu esposa es fiel. Abre los ojos a lo que Dios nos da y te vas a dar cuenta que Dios nos bendice de otras formas. Sé una persona que viva, como dice la Escritura, progresando en tu fe. Amén. Vamos a terminar con una oración y quiero compartirte unos últimos anuncios.